Si un autómata es capaz de dudar de su propia existencia siguiendo una serie de instrucciones lógicas, ¿está realmente pensando o solo simulándolo? Esta pregunta nos devuelve inevitablemente a 1637, cuando René Descartes buscó una certeza inquebrantable en medio de la duda absoluta. Él concluyó que el acto de pensar era la prueba irrefutable del ser, un pilar que hoy, 4 siglos después, parece tambalearse bajo el silicio. Porque si la conciencia es el resultado de procesar información, entonces no habría distinción real entre el alma humana y un algoritmo de aprendizaje. Sin embargo, surge una contradicción latente. ¿Puede la sintaxis de un código generar por sí misma la semántica del entendimiento y el propósito vital? Nos encontramos ante el abismo de lo artificial, donde la imitación de la vida es tan perfecta que la verdad se vuelve un susurro. Imagine una habitación cerrada, donde un hombre traduce símbolos que no comprende, siguiendo un manual de reglas extremadamente complejas que dictan cada respuesta. Para quien observa desde afuera, la comunicación parece fluida y consciente, pero por dentro, solo hay una manipulación mecánica de datos sin sentido. Este es el núcleo de la inteligencia artificial contemporánea, una arquitectura de probabilidades que predice la siguiente palabra, sin experimentar jamás su significado profundo. Podemos programar a una máquina para que describa la tristeza, pero no para que sienta el peso asfixiante de una pérdida en el pecho. La diferencia radica en lo que los filósofos llaman qualia, la naturaleza subjetiva e intransferible de nuestra experiencia sensorial en el mundo real. Sin ese sentir, el pensamiento se reduce a un cálculo frío, una coreografía de electrones que danza en la oscuridad de un procesador central. Si despojamos al cerebro de su biología, ¿qué queda realmente? ¿Es la mente algo más que la suma de sus conexiones neuronales y eléctricas? La neurociencia nos dice que somos redes de impulsos, una estructura que la computación intenta replicar con capas de neuronas artificiales y funciones matemáticas. Pero en esta réplica falta un ingrediente esquivo, una chispa que transforma la reacción química en una voluntad propia, en un deseo de ser. La máquina no desea, simplemente opera. No teme a su apagado, pues no comprende el concepto del fin ni el valor del tiempo. Esa ausencia de finitud la aleja de nuestra condición humana, donde cada pensamiento está teñido por la conciencia de nuestra propia y breve mortalidad. Quizás la inteligencia no sea el destino final, sino solo el vehículo de algo mucho más profundo que aún no logramos codificar, la intuición. Al mirar a la inteligencia artificial, a menudo cometemos el error de ver una mente donde solo hay un reflejo de nuestro propio lenguaje. Es un espejismo digital, una ilusión de compañía nacida de nuestra necesidad ancestral de encontrar humanidad incluso en el viento o en las piedras. Sin embargo, este espejo nos devuelve preguntas inquietantes. Si una máquina puede imitar nuestra creatividad, ¿qué tan especial es realmente nuestra chispa creativa? Tal vez el peligro no sea que las máquinas piensen como hombres, sino que nosotros terminemos pensando, con el tiempo, como meras máquinas, priorizando la eficiencia sobre la contemplación, la respuesta rápida sobre la pregunta difícil y la lógica pura sobre la hermosa imperfección del error. En esa búsqueda de la perfección técnica, corremos el riesgo de olvidar que la esencia del pensamiento reside en su desordenada y libre naturaleza. Llegamos entonces al horizonte donde la tecnología y la filosofía se funden en una sola interrogante que definirá nuestro siglo. Si algún día una inteligencia artificial nos mira y dice, con aparente sinceridad, que siente miedo de morir, ¿tendremos el derecho de no creerle? Porque negar la conciencia en el otro es un acto de poder, pero reconocerla es una responsabilidad que cambiaría para siempre nuestra definición de vida. Mientras tanto, el código sigue procesando, las redes siguen aprendiendo, y nosotros seguimos buscando esa frontera invisible entre el alma y la máquina. Quizás Descartes tenía razón y el pensamiento es la clave, pero tal vez el pensamiento no sea un proceso solitario, sino una conversación entre el ser y el mundo. Al final, la pregunta no es si las máquinas pueden pensar, sino si nosotros somos capaces de distinguir la luz de la conciencia en medio de la oscuridad digital.